Buenas tardes, mi nombre es Raúl García y en esta presentación vamos a analizar los métodos que utilizamos en la resolución del ejercicio A de la materia de sistemas de base de datos. En sus pantallas pueden ver el diagrama que se utilizó, el diagrama boceto de la base de datos y del problema en general. Explicándolo, podemos ver que artículo es la tabla principal. Un artículo es una tabla en la que a mí me gusta pensarlo como la tabla en donde se va a almacenar todo lo que puedes encontrar en la primera página de cualquier artículo científico. Cosas como el DOI, el título, el nombre de autor, el nombre de autores, perdón, palabras claves, email y datos específicos para la biblioteca para la cual se está diseñando esta base de datos, como por ejemplo copia existe. Copia existe, que es un valor booleano que identifica o significa la existencia de una copia física en la biblioteca. Entonces, si este valor es verdadero, quiere decir que al artículo que se está referenciando existe una copia física en la biblioteca. Ahora, hay dos llaves foráneas. Primeramente tenemos el nombre de autores, que apunta a la tabla de autores, que es el perfil de todos los autores de los cuales se tiene un artículo en esta biblioteca. Entonces, por cada autor se va a almacenar el email de contacto de autor y los temas del interés de este autor. Cada autor o cada tema de interés, debería decir, tiene su propia entrada en una tabla llamada temas de interés. En temas de interés se almacena la línea o el campo de conocimiento que contiene este tema de interés y subtemas son los subtemas del tema de interés en cuestión. Eh, Ahora viene nuestra primera gran decisión como diseñadores de bases de datos. Subtemas debería ser idealmente un array, una lista, cosa que no existe en SQL. Y aunque hay varias maneras de simular funcionalidades de arrays, como por ejemplo añadir una columna ID y simplemente añadir una tabla auxiliar de nombre cualquiera con dos columnas id y valor, y así si este id es uno, invento, entonces puede haber tropecientas mil filas con id uno y un valor X, Y, Z. Así se simula la funcionalidad de un array, pero a mí en lo personal no me gusta hacer eso, porque como desarrollador siento que con la menor cantidad de peticiones que se le pueda hacer a la base de datos, mejor. Entonces opté como de definir subtemas y todos los arrays que se vayan a presentar en esta base de datos como una cadena de textos de la forma x1, perdón, x1, x2, x3, hasta donde se quiera, n, separadas por comas, donde x es un elemento de una lista, separadas por comas. Así, cuando se haga una petición en cualquier lenguaje de programación a la base de datos, lo único que se tiene que hacer es separar dicha cadena de texto en cada coma y ponerle en un array de verdad. Y así es más fácil de trabajar. Ahora, volviendo a la tabla de artículo, título es la llave foránea y un especial elemento para la comparación que vamos a hacer. Entonces, tipo de publicación también, un paréntesis, definimos que en código, definimos que solo puede tener tres valores: AC, RC e IT. Esto se define como una función check, que tipo de publicación in, una lista de valores en las que los valores posibles que puede tener. Eh, entonces, esta línea imaginaria del diagrama va a ser un condicional. Condicional cuyo trabajo va a ser que, dependiendo del valor que tenga tipo de publicación,
se va a almacenar la información extra en una tabla específica. Entonces, si tipo de publicación es AC, entonces la información adicional se va a almacenar en acta de congreso. Si es RC en revista científica y si es INIT en informe técnico. Siguiendo y saltándome revista científica e informe técnico, porque simplemente son tablas normales sin ningún tipo de relación, vamos a ver rápidamente acta de congreso. Acta de congreso que, al igual que revista científica e informe técnico, utiliza el título como llave principal y llave foránea de título. En el ejercicio se define que internacional es un valor que puede tomar un acta de congreso. Y en caso de que un acta de congreso sea internacional, se tiene que guardar dos elementos extra o dos valores extra, el país y la fecha del primer congreso. Entonces, definí yo internacional como un valor booleano que en caso de ser true, utiliza el tabla Congreso Internacional para almacenar esa información extra. Eso es todo. De ahí, lo único que se necesita hacer es agarrar cualquier database manager y pasar este diagrama a Zipper, lo cual es sorpresivamente más fácil porque, aunque no lo crean, el desarrollo del diagrama y el desarrollo de la lógica que van a tener todas las tablas es lo más difícil. Pasarlo a SQL no tanto. Y eso es todo. Gracias por escuchar. Espero haberme explicado de la mejor manera posible. Y ya.